de una constituyente, ese mismo momento estaba diciéndole sí, usted a 3 barbaridades terribles. Primero, iba a elegirse una constituyente en plancha, voto en plancha, lista cerrada. Segundo, volvían a meter esa barbaridad de los asambleístas nacionales e internacionales, que junto con los de Guayas y Pichincha formaban una mayoría absoluta, donde no cuente para nada el territorio nacional, sino la partidocracia centralista del país. Y tercero, ponían en el estatuto ahí que toda resolución que se tome era por las 2/3 partes. No porque no veamos la necesidad de reformar efectivamente la Constitución del 2008, que si bien tiene muy buenas declaraciones de derechos y garantías, en la parte operativa estructural, que es lo que cuenta, que es lo que hace posible que sus derechos y garantías se ejecuten con un Estado que esté en condiciones de actuar eficientemente en el marco de una gobernabilidad democrática, pues ahí la Constitución tiene terribles contradicciones. Cuando fui diputado en la época de Febres Cordero, estaba nombrando contralor y nombrando fiscal, y el maletincito se movía por todos los lados. Entonces yo me paré en mi curul y dije, pues, señor presidente, mi moción es que las designaciones que va a hacer el Parlamento se hagan en voto secreto. Por poco me sacan a patadas del hemiciclo legislativo a mí, porque los jefes de bloque saltaron de sus curules. Hasta el jefe de mi bloque dijo, este señor quiere caotizar la república, me dijo. No. Porque claro, tenían que controlar a los que ya les habían dado el maletín, o les habían dado la aduana, o el hospital, o esto o el otro, tenían que controlar cuál era el voto. Entonces, el voto secreto les era contraproducente para la estrategia que tenían. Y pues vamos con la primera parte medular. El Ecuador, y obviamente Loja, se pronunció a través de este referéndum y consulta popular por parte del Ejecutivo del presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles fueron los resultados? Obviamente acaba de recibir una tremenda paliza el Ejecutivo de 4-0 en todas las preguntas. Eso pasa a nivel nacional. Pero en Loja pasa algo que también llama mucho la atención e incluso debería ser un sujeto de análisis por el caso como se da. Mientras en la provincia ganan 2 preguntas y 2 obviamente le dan el no, en el cantón ganan todas. Entonces, el comportamiento de Loja se ratifica como lo que yo vuelvo a decir siempre. Loja parece otro país al momento de ejercer su voto en las urnas y hoy nuevamente se vuelve a ratificar. Buenas tardes, doctor. El panorama político electoral de la consulta popular. Muy buenas tardes y muchas gracias. Yo creo que es necesario analizar con una visión de perspectiva de futuro. Al Ejecutivo este rato le toca ponerse a hacer sus deberes, ¿no? Y ponerse a hacer sus deberes dentro del marco jurídico existente. Si quería cambiar ese marco jurídico, lo elemental, pues, por lógica básica, era decirle al pueblo ecuatoriano qué es lo que quiere cambiar. ¿Cuáles van a ser los cambios de la Constitución? No se podía decir, ya una vez que voten sí, entonces ahí les diré qué. No. Eso genera una desconfianza terrible. Pero yo creo que no es cuestión inclusive del propio presidente Noboa, sino del equipo de asesores, porque tenemos aquí una situación, ¿no? Un escenario teatral y mediático en el que se mueve lamentablemente la política ecuatoriana. Todo se cree que es cuestión de marketing político, de vender imágenes. Ya que hablan de inteligencia artificial. Observe nomás esto, ¿no? ¿Cuántos de nuestros analistas, panelistas, estos que son candidatos y anticandidatos, había todo un florecimiento de constitucionalistas? Era una primavera de constitucionalistas que tuvimos aquí. Al otro día de los resultados electorales, silencio en la noche, pues. Y ya amanecieron de expertos en manejo de basura. Yo monitoreé las radios de esta mañana, ¿no? Por ahí en Bacana había uno experto en manejo de basura, otro por ahí aparecía en un canal de televisión experto en privatizaciones. Milei se queda cortito. ¿Ya? El señor ya quiere inclusive que el cabildo nombre un gerente de la ciudad, de manera que el alcalde que él peligrosamente ve que el pueblo lojano va a apoyar, pues no quiere que tenga ninguna facultad de hacer nada.
Entonces, que elijan el gerente, el cabildo elige el gerente de la ciudad y el alcalde queda becado, pues, gana el sueldo gratis, pintado en la pared, ¿no? Y vea las contradicciones terribles en las que caen. Claro, toman posiciones académicas, ¿no? Porque es de oírlos, ¿no? Eso son la sabiduría andando. Se apretan bien la corbatita, se pintan bonito y ahí sí, sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces dicen, el municipio tiene demasiada burocracia, hay que reducir la burocracia. Pero a la vez dicen, ahí está la terrible contradicción, hay que crear una empresa para cada actividad municipal, que tiene que ser privatizada, que la alianza público-privada, y no entienden que el momento en que entra el mercado, ahí pues no puede haber otra fórmula que quien invierte privadamente un recurso tiene que buscar ganancias. Y entonces los servicios públicos básicos van a tener precios prohibitivos y la inequidad va a aplastar todo, a la población la va a someter a una pobreza terrible. Y la administración se va a caotizar, porque en lugar de tener un municipio con una directriz, con un liderazgo, usted va a tener un montón de municipios paralelos, con sus respectivos consejos municipales, llamados directorios, ¿no? Y cada unidad de estas, llamada empresa pública, tendrá que tener, pues aparte del directorio, secretaría, dirección financiera, dirección de talento humano, relaciones públicas, contabilidad, tesorería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, preconizan que hay que disminuir la burocracia, pero en la realidad lo que están propiciando es generar un aparato burocrático espantoso, una diáspora burocrática, una macrocefalia burocrática que acabaría por destrozar más de lo que ya lo tienen desmantelado el municipio de Loja. Bueno, eso es en cuanto al tema del discurso, pero en el tema electoral, que es el tema del que no me quiero desvincular, ya los resultados se dieron. Si bien es cierto, el presidente en menos de un año ha tenido 2 consultas populares. Es evidente el resultado de la primera versus con la segunda, pero el comportamiento de Loja, casi distinto o similar a algo que se da en Tungurahua. 2 efectos posiblemente diferentes al resto del Ecuador. En la ciudad de Loja se dio esta situación. En la provincia no. En la provincia se pusieron pilas los paisanos. Se dieron cuenta que había unas preguntas de enganche, que eran las que nos preguntaban cosas evidentes. Que es necesario no dar plata del Estado a los partidos políticos que no pertenecen al Estado, sino a la sociedad. Todo el mundo lo entiende. De ahí, como era una pregunta de enganche, le pusieron sí, sabiendo bien que iban a votar no en la cuarta, es decir, no iba a haber constituyente. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo se vea obligado, ahora sí, y esa es la recomendación con visión de futuro, ahora sí entienda que el camino es las reformas parciales a la Constitución y las enmiendas que hay que hacer. Y ahí sí defina clarito qué es lo que se propone. Nuestro movimiento, que es un movimiento ideológico, mire, sobre este tema hemos tenido más de 5 sesiones de análisis y hemos llegado a la conclusión de que había que poner sí en las 2 preguntas de enganche, en la tercera y la segunda, ¿no? La de los partidos y la de los fondos públicos y la de los números de legisladores, y no en la de las bases extranjeras y en la de la consulta para elegir una constituyente. ¿Por qué? No porque no veamos la necesidad de reformar efectivamente la Constitución de 2008, que si bien tiene muy buenas declaraciones de derechos y garantías, en la parte operativa estructural, que es lo que cuenta, que es lo que hace posible que esos derechos y garantías se ejecuten con un Estado que esté en condiciones de actuar eficientemente en el marco de una gobernabilidad democrática, pues ahí la Constitución tiene terribles contradicciones, indefiniciones y novelerías internacionales que para lo que sirven es para la propaganda, para el alboroto mediático, pero no para la realidad. Entonces nosotros estamos convencidos que la Constitución hay que cambiarla, sí. Pero ¿cómo la íbamos a cambiar, señor periodista? ¿Cómo era posible cambiarla? Con el estatuto que le metieron por debajo. El momento en que el pueblo decía sí a la necesidad que el país tiene de una constituyente, ese mismo momento estaba diciéndole sí usted a 3 barbaridades terribles. ¿Cuáles? Primero, iba a elegirse una constituyente en plancha, voto en plancha, lista cerrada. Segundo,
volvían a meter esa barbaridad de los asambleístas nacionales e internacionales, que junto con los de Guayas y Pichincha formaban una mayoría absoluta, donde no cuente para nada el territorio nacional, sino la partidocracia centralista del país. Y tercero, ponían en el estatuto ahí que toda resolución que se tome era por las 2/3 partes. Entonces, hágame el favor, ¿qué iba a salir de ahí? Ahí lo que podía salir es un remedio peor que la enfermedad. Eso es lo que iba a pasar. Y vamos a gastar 200, 300 millones de dólares. Y esto no es que no se le advirtió al presidente. Yo le he presentado aquí, lo he puesto públicamente, ¿no? Sí, ya lo he hecho desde la primera consulta. Desde la primera consulta. Desde la primera consulta La primera elección del año 23 se le dijo clarito, y la anterior consulta, se le dijo, esta es la carta del 12 de enero del 24. Señor presidente, el país no está en condiciones de gastar tanto dinero en una nueva constituyente. Generaría mucha inestabilidad. Aplicando estrictamente lo que dice el artículo 444, que para convocar una constituyente se requiere pronunciamiento plebiscitario del pueblo, aplicando el 444, se le planteaba esta preguntita. ¿Está usted de acuerdo y por tanto dispone que la Asamblea Nacional que se elija, claro, iba a ser elegida en plancha, eso era lo que me objetaban también, por eso es que yo presenté la demanda de inconstitucionalidad, que la Corte Constitucional nunca le dio trámite, porque ellos saben qué es lo que están defendiendo, qué estructura de poder es la que defienden, eso lo saben, a qué intereses responden, lo saben, no son actores políticos que están ahí, no nos equivoquemos. Entonces, lo que le ponía al presidente para que pregunte era, ¿está usted de acuerdo y por tanto dispone que la Asamblea Nacional que se elija para el periodo 25-29 dedique los primeros 90 días de sus funciones a conocer, debatir y aprobar o modificar en calidad de constituyente? Esto es lo que iba a autorizar el pueblo. El proyecto integral de reestructuración del Estado o de reformas constitucionales que haya sido presentado a consideración del pueblo por el candidato presidencial que triunfe en dicho proceso electoral. Con lo que conseguíamos matar 10 pájaros de un tiro, porque los señores candidatos ya no tendrían que salir a ofrecer gangas, beneficios, subsidios, bonos. Los candidatos tenían que mojarse el poncho y decir qué plantean en concreto respecto, por ejemplo, uno de los temas que está en nuestro proyecto, el tema de asegurar la especificidad y no superposición de las funciones del Estado. ¿Cómo vamos a reemplazar ese famoso Consejo Nacional de Participación Social? ¿Qué? La gran solución, que ya no elijan los órganos de control el Consejo de Participación Social, sino el Parlamento. Yo le conté la experiencia que tuve cuando fui diputado en la época de Febres Cordero. Estaba nombrando contralor y nombrando fiscal. Y el maletincito se movía por todos los lados. Entonces yo me paré en mi curul y dije, pues, señor presidente, mi moción es que las designaciones que va a hacer el Parlamento se hagan en voto secreto. Por poco me sacan a patadas del hemiciclo legislativo a mí, porque los jefes de bloque saltaron de sus curules. Hasta el jefe de mi bloque dijo, este señor quiere caotizar la república, me dijo. No. Porque claro, tenían que controlar a los que ya les habían dado el maletín, o les habían dado la aduana, o el hospital, o esto o el otro, tenían que controlar cuál era el voto. Entonces, el voto secreto les era contraproducente para la estrategia que tenían trazada. Sí, bueno, el tema, ya sabemos cómo opera la Asamblea Nacional. Pues, tenemos que superarlo, enfrentar este problema. Pero hay un tema particular en Loja que, a pesar de que gana el sí en las 4 preguntas, en el cantón, no es mucha la diferencia. Ah, sí, mínima. Tampoco es mucha la diferencia. Es mínima, claro. Sí, es mínima porque, por ejemplo, estamos hablando de un 53-46. Ajá. Es decir, ellos sí esperaban, se lo digo yo, porque he conversado con varios dirigentes de ADN, ellos esperaban sostener por lo menos el 60-70%. Ajá. Es más, decían que ellos estaban por arriba del 54%, cosa que no fue así. Pero aquí no es tanto que el no llega a las expectativas, el sí no llega a las expectativas de ellos. El tema es cómo sube el no. ¿Cómo sube no? A pesar de la popularidad con la que se menciona en diferentes encuestadores que mantiene el presidente. Vea, yo voy a hablar ahora de algo. Yo sé que muchas personas aspiran que yo sea candidato a alcalde y que a un candidato no le conviene hablar de ciertos temas, eso sabemos bien. Pero yo no me dejo llevar de esa idea. Tengo que hablar lo que tengo que hablar, con toda veracidad y frontalidad. Deme votos o quíteme votos.
Por ejemplo, había un tema que lo comenzó a tocar el presidente, que se le salía del libreto y que era muy importante. Era el temite este del seguro social. El IES tiene que dedicarse a ser exclusivamente seguro. No puede ser administrador de boticas, importador de medicinas, ni constructor ni administrador de hospitales. No conviene, pareciera decir eso, ¿no? Pero ¿a dónde apuntábamos nosotros? A que todo ciudadano, siendo el seguro universal, como dice el artículo 369 de la Constitución, toda persona recurra a hacer atender su enfermedad en el sector público o en el sector privado. Pero, por cierto, bajo precios, costos y calidades debidamente supervisadas por una superintendencia de salud que realmente esté al tanto de qué es lo que pasa. Que la gente tenga su legítima utilidad, sí, pero que no pueda un servicio público básico como es la salud convertirla en un negocio. Entonces, esto estábamos planteando nosotros. Respecto al tema de las platas para los partidos, nosotros planteábamos, aquí está nuestra propuesta, que convocado un proceso electoral, todos los medios de comunicación colectiva, vacunados o no vacunados, con B grande y con K, o con B chica y con C, o sean digitales o sean convencionales, todos pongan a órdenes de la autoridad electoral el 25% de sus espacios, para que ahí se publique de manera equitativa, y equitativa con mayúsculas, el resumen auditado de la hoja de vida de los candidatos y la especificidad de la propuesta electoral. Y que en esto consista la campaña. Pero eso es una cosa, a ver, ahí sí tengo que puntualizarle. Una cosa era el fondo permanente y otra cosa era el fondo de pero promoción es que aquí electoral. le estoy criticando las dos cosas a la vez. Bueno, porque las dos cosas a la vez. Vea, el fondito ese que ponen para anunciar. ¿Usted cree que ese fondito, que está en el 110, me parece, ese fondito ha superado la inequidad de participación electoral? No, porque las grandes empresas que necesitan condicionarlo al Estado para sus actividades especulativas, monopólicas, ellos invierten más de 100 millones de dólares en una campaña. Entonces, ¿qué significa eso que le dan unas? Y todavía más que los propios partidos vean en qué medios se publica. Y uno tenía que ir a los medios a pedirles, vea, esto va a pagar el Consejo Electoral, publíqueme esto. Y hubo medios, yo me toqué con eso, fue el caso de Cotel, fue el caso de Centinela, fue el caso de Bacana, fue el caso de el Satelital también, no sé qué satélite de qué también será, pero bueno, el cierto es que todos estos medios dijeron aquí ni pagado no se publica nada de este señor porque este señor no rompe el esquema, al que están acostumbraditos a tener al Estado convertido en instrumento de estas manipulaciones que tanto daño le han hecho a Loja y que le ha hecho al país. Estimado amigo, si queremos tener democracia, tenemos que tener una comunicación colectiva que sea civilizada. No es que yo tengo que flotar encima del pantano y el periodista ha hecho el objetivo. No, pues cuando el periodista sabe algo, lo denuncia. Y cuando entrevista algo, le dice de frente, pero le da oportunidad a que la persona conteste, se defienda con toda la frontalidad que se debe. Bueno, eso es algo que no pasa en Loja. A ver, y en el país, ojo. En Loja, por lo menos, yo podría decir que eso no es así. En el resto de Ecuador no opino de lo que no he visto tanto, pero yo sí puedo opinar de lo que yo he visto en el Cantón y en la provincia de Loja. Bueno, los resultados ya están. Ahora, los analistas políticos y la misma ciudadanía, porque no hace falta ni salir mucho a otro lado. Basta con ver los comentarios de la gente que sí es real, no de los trolls. Lo que comentan es una cachetada al Ejecutivo para que se ponga a hacer el trabajo. Hacer los deberes que le corresponden. Porque por muy buena propaganda que tiene Novoa, que eso no podemos dejar de aceptarlo, no hay propaganda que te aguante. Un estado de propaganda aquí. Si no ves, si vas al territorio, ves que no hay nada. Es decir, ya estamos mejorando la inseguridad. La definición de lo que somos es solo lo que hacemos. Y alrededor del mismo estado pasan pues barbaridades. Claro. Entonces uno dice, esta es otra realidad. Cuentan los hechos, no la publicidad. Pero hay gente que cree que... Pero a pesar de eso y a pesar de la enorme popularidad del presidente, este fue un gran batacazo a tal punto que los cambios empezaron justamente ya el día de ayer. Ah, sí. Pero, verá, cuidado. Ahí yo quiero entender lo siguiente.
que es una especie de reacción más mediática que real. No, porque no vamos a creer que tenía un gabinete en la sombra listo, bien estudiado y analizado. Se va viendo las personas que se van nombrando, etcétera. Yo respeto la voluntad de quien le toca tomar esas decisiones, le toca hacerlo. Pero más allá de la apariencia de que como no gané la elección, ahora cambio el gabinete, más allá de ese hecho formal, es lo de fondo lo que cuenta. La definición es lo que somos, lo que hacemos, no lo que decimos, no lo que publicitamos, no las apariencias que damos. A ver, ¿qué nos va a pasar en materia del manejo de la salud? Y ahí está el problema de esta dualidad absurda entre la salud vía seguro y la salud vía Sistema Nacional de Salud Pública. Tiene que manejarse bien esto. Esa dicotomía es un absurdo, es un despilfarro de fondos, sin ton ni son, aparatos burocráticos, con el cuento de que el seguro pertenece a los afiliados, ¿no? Y que entonces tiene que ponerse más miembros en el directorio. Entonces, en lugar de tener 5, pongámosle 12. Y entonces ya con eso tenemos mejor sistema. No es así, pues no caigamos en eso. Aquí lo fundamental es dejar en claro que el seguro tiene que ser seguro, dedicarse a eso, poner los recursos que cubren aquellas garantías que están expresadas en el Sistema Nacional de Seguro. Y es el Sistema Nacional de Salud Pública el que 5 estrellas tiene que poner ese servicio a órdenes de todos. Y los ciudadanos tienen la libertad de recurrir, si quieren, al sistema privado o al público, a sabiendas que el sistema privado y público tiene precios, tiene costos, precios y calidades absolutamente controladas por el Estado. De manera que podamos entonces decir, tenemos un... Y lo mismo en el sistema educativo. El sistema educativo es necesario que el padre de familia, el ciudadano, por arriba de situaciones económicas, resuelva a qué colegio, a qué escuela pone a su hijo. Claro, las escuelas tienen que ser del barrio para no suscitar estos problemas de circulación terrible en todas las ciudades del país. Como pusimos aquí en el municipio, las escuelas se matriculan los hijos de las familias que viven en el barrio, no. Pero ya los colegios tiene el padre que escoger. Y las universidades igual, pueden ser estas públicas o privadas. No es que la pública es gratuita, es donadita, es todo regaladito. Y la privada, gran negocio. No, señor. La pública y la privada tienen que cubrir debidamente costos. Tienen que tener utilidades debidamente controladas, que se reinvierten en el mejoramiento del sistema. Pero unas y otras sirven por igual. ¿A que esto no está vigente en otro país? Pues estamos para eso, para ser innovadores. A mí también me decían eso, que cómo va a meter usted en Loja la clasificación domiciliaria y el reciclaje de la basura, que eso solo hay en Alemania, que para qué viene acá a poner. No, señor, se lo puso y aquí funcionó. Ahora andan empeñados en desbaratarlo. Ya lo veía mi doctor Valdivieso, ya dejó de ser experto en constitucionalismo, ahora estaba esta mañana experto con el señor Aponte en manejo de desechos sólidos, amaneció ya. Ya el florecimiento o la primavera de constitucionalistas ya desapareció. Ahora tenemos otra vez la primavera de los candidatos que nos quieren componer todo, ¿no? Pero digan concretamente cómo. Y ahí quiero ir a la parte justamente final de la entrevista. A ver, cada año, o bueno, en cada proceso electoral, siempre comienza a haber un efecto de ¿quién será este sujeto? Cuando digo quién será este sujeto es un día hay un TikToker, otro día hay un abogado que conoce la corrupción, otro día hay un humilde jugador de vóley que conoce el territorio, otro día hay, no sé, o sea, es decir, cada vez buscan sacar un nuevo personaje a la luz con la finalidad de venderlo como el nuevo Salvador. Pero en la práctica nos hemos podido dar cuenta que en los últimos años Loja ha aventurado tanto que ha habido que darles la oportunidad. Y estos aventureros la han tenido. Claro, lo han tenido. Y el día que llegan... Ya está la consecuencia. Y el día que llegan, créame, es tan desastroso. Lo primero que dices, no ha habido plata. Y uno América. Y uno se pregunta, ¿cómo la gente puede creerle a alguien que, se lo digo yo con mucho respeto al resto, quienes no tienen una empresa o no viven trabajando en el sector privado? No. Todos tenemos... No han administrado ni una tienda. ¿Qué capacidad puede haber en querer administrar una ciudad? Porque no es un negocio. Una cosa, querido amigo, es la administración pública, con sus reglas de juego,
Otra cosa es la administración privada. Una cosa es la actividad comercial, otra es la actividad industrial, otra es la actividad artesanal. Pero el hecho concreto es que todos tenemos que ganarnos la vida entregándola a la sociedad bienes o servicios que la sociedad los requiere, que carece de ellos la sociedad y que por requerirlos los valora y por valorarlos los paga. Todos tenemos que hacer eso. Así que a mí me produce asco, para no decir repugnancia, aquellos que dicen, vean, yo pues no soy político, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo. De mi trabajo. Yo soy médico, yo soy peluquero, yo soy carpintero. Muy bien, haga bien las cosas como carpintero, haga bien las cosas como abogado, haga bien las cosas como médico, cumpla con su deber, le toca hacerlo, y quien entra en la política entra con conocimiento de causa, sabiendo bien a qué se mete. Y a servir sobre todo, porque claro, hay que entender que una cosa es el negocio privado, donde uno si puede ganar, que se gane lo que sea, y otra cosa es entrar a servir, es una enorme diferencia entre las dos los cosas. servicios públicos básicos nunca pueden ser sometidos al mercado. Este determinado concejal que anda ahora haciéndole competencia a Milei, le da largo a Milei, ¿no? Ese concejal debe entender que lo que entra al mercado, lo que tiene que ver con la inversión privada, es para hacer utilidades, para hacer ganancias. Entonces, cuando un servicio público, por su naturaleza, es monopólico, usted no lo puede poner al servicio o a que lo maneje un interés privado. No quiere decir esto que no deba el Estado contratar servicios privados para efectos de mantenimiento, para efectos de construcción de esto o de lo otro, pero no nos desboquemos, pues. Lo público es lo público y responde al interés del todo nacional, no al interés de ver cuánto gano, sino al interés de ver qué calidad de servicios públicos entregamos, y lo entregamos de manera sustentable, es decir, que en el tiempo puede mantenerse, actualizarse, perfeccionarse, porque lo que no se actualiza se desbarata, pues.